bolas de fuego y seres extraños en el interior de Bahía y en Sergipe después de la cortinilla. Amigos, hoy estoy haciendo un video un poco diferente, pero voy a contar casos misteriosos que ocurrieron en el interior de Bahía y también en Sergipe, más específicamente en la capital de Sergipe, que es Aracaju. Pero antes quiero contar el contexto de esta historia, cómo fue que llegamos aquí. Sí, fue una misión que vinimos a hacer, una misión evangelística a través de una iglesia, la Igreja Virtude, que está en São Paulo. Y fuimos al interior de Bahía, a una ciudad llamada Nova Soure y también Banzaé. Y allá hicimos un trabajo de llevar alimento, de llevar alegría, amor, ropa, ¿verdad? También juguetes para los niños y palabras, ¿no? De consuelo, de amor, de edificación para hombres, mujeres, jóvenes y niños, ¿verdad? Entonces fue un trabajo excepcional y voy a poner algunas imágenes ahí para ustedes. Pero el punto más alto de esta expedición de la que formé parte y estoy muy agradecido de haber participado en todo esto, fue en un pueblo allá en Nova Soure, donde transformamos una casa que estaba totalmente destruida. Una familia también que había sido abandonada por los padres y la casa la remodelamos por completo. Todos se unieron, colaboraron, empezamos el trabajo a las 8 de la mañana y terminamos a la medianoche entregando esa casa totalmente transformada, ¿verdad? Pintamos la casa, cambiamos todos los muebles interiores, llenamos, ¿verdad?, los refrigeradores, los armarios con comida, porque faltaba comida en esa mesa, lamentablemente, y también cambiamos las camas porque había gente que dormía en el suelo. Limpiamos todo, pusimos luz, arreglamos la parte de la regadera porque no había regadera que no tenía chuveiro para bañarse, ¿verdad?, con agua caliente, y también destapamos hasta la fosa séptica, ¿verdad?, porque ya llevaba un tiempo tapada. Entonces fue un trabajo fenomenal, ¿verdad?, de un equipo grande de la Igreja Virtude allá de São Paulo, y Margarete y yo tuvimos el privilegio de participar en todo esto. Lógicamente, el próximo año debe haber otras campañas y nosotros iremos como misioneros para participar en esas acciones. Pero sin más preámbulos, vamos a conocer algunos casos de esta interesante región que visitamos. En Bahía, en el poblado de Cabeleiro, conocimos ahí a Juan Paulo, y platicando con él y todo eso, él comentó que los abuelos, bisabuelos, la gente más antigua de la región hablaba mucho de bolas de fuego que aparecían en esa región, ahí en el poblado de Cabeleiro. Y lo interesante es que en esa época no había luz, ¿no?, eléctrica. Fue después que llegó la luz eléctrica. Según él, parece que ese fenómeno de las luces, ¿no?, extrañas que ocurrían ahí en la localidad se calmó un poco, ¿no? Disminuyeron, pero de vez en cuando todavía se ve algún objeto volador no identificado. Pero lo más interesante es que en esa región también hay casos de seres extraños que de vez en cuando aparecen. Dos casos que nos contó el misionero Alexandre el Ale, que también estaba con nosotros allá en la expedición. Sí, ahí están viendo la foto de él conmigo y todo. Él contó que su mamá en esa época vivía en el pueblo de Melancia, que está en Nova Soure, y ella todavía era una adolescente de unos 11 años aproximadamente, cuando sus padres le pidieron que fuera al estanque, que es el tanque Francisco Borges, ahí en el pueblo de Melancia. Y entonces ella fue a buscar agua en ese lugar y de repente se encontró con un ser pequeño de aproximadamente 1,20 m que aparentemente vestía ropa práctica. Tenía algo plateado, algo luminoso en el cuerpo, y era un cuerpo muy delgado, muy flaquito, y la cabeza parecía algo grande, desproporcionada. Y también, según el testimonio que contó Alejandro, la cabeza sería medio cuadrada, así, una cabeza medio cuadrada, como si fuera una especie de robot. En ese momento ella se asustó mucho con esa visión, llegó a casa temblando, ¿no?, con mucho miedo.
Y los familiares, todos ellos, ¿no? El propio Alejandro dijo que creen que podría ser una entidad demoníaca, algo así, porque era algo que nunca se había visto en esa región. Otra ciudad que visitamos fue Banzaé. Allá fuimos atendidos por varias personas. Incluso llegamos a almorzar en la casa de Andrea, ¿verdad? Que nos recibió muy bien allá, y sus parientes, su mamá principalmente, platicando con nosotros allá. Contó historias, ¿verdad? De su infancia también, de algunos parientes que ya habían visto criaturas peludas que parecían una especie de mono, pero no hay monos en esa región. Y eran seres así, peludos, extraños, pequeños, que caminaban medio torpes, algo raro y que asustó mucho. Los parientes que estaban cazando, ¿verdad? Que incluso después decidieron no cazar más en esa región. Además, ella habló mucho al respecto. También de fenómenos luminosos, ¿verdad? Que de vez en cuando aparecen y que generalmente se interpretan como apariciones, ¿no? Como visiones así divinas, cosas diferentes que normalmente no aparecen para todas las personas. Pero hablando de eso, quería contarles un caso que investigué hace algún tiempo que ocurrió en Tucano. Tucano, también ahí muy cerca, Tucano en Bahía, en julio de 1995, como a la medianoche, la niña Eurani C. de Matos fue a buscar algo de ropa, ¿verdad? Para usar al día siguiente, ¿verdad? Ya era de noche, como a la medianoche, y ella vio una bola de luz blanca azulada, muy brillante. Eso le llamó la atención. Y entonces ella empezó a mirar, ¿verdad? Hacia ese objeto. Y el objeto entonces tomó dirección y empezó a acercarse a Eurani y se transformó en una mujercita luminosa que flotaba a unos 15 centímetros del suelo. Esa mujercita se acercó, ella no pudo ver el rostro porque brillaba mucho, y también dijo que tenía una especie de aureola, ¿verdad?, alrededor del rostro, y el cabello, al menos ella pudo ver, dijo que era rubio. Y entonces de repente esa criatura, ¿verdad?, empezó a hablar con ella telepáticamente. Ella escuchaba, ¿verdad?, la voz de esa criatura. Sí, incluso información y profecías, hasta cosas que pasarían en el futuro, guerras y cosas de ese tipo. Ella se asustó mucho observando ahí durante un tiempo, algunos minutos, cuando entonces esa criatura empezó a elevarse y desapareció en los cielos. Y ella rápidamente entró corriendo a la casa, ¿verdad? Y después les contó a sus familiares sobre eso. Solo que el mensaje, ¿verdad?, que fue transmitido, ella, cuando la entrevistamos, ella no recordaba muchos detalles de lo que se había dicho, pero que algunas cosas, incluso sobre guerras y eso, terminaron cumpliéndose. El último caso que les voy a contar sobre esa región de Bahía ocurrió allá en Ribeira do Pombal, y fue un regidor quien terminó observando un objeto volador no identificado. Y eso generó así un deseo en su corazón de buscar recursos, e hizo un proyecto para construir una especie de puerto para ovnis, ¿verdad?, iluminado en una determinada región, que se llama Cova do Camarão, que está en la zona rural, allá en Ribeira do Pombal. Y el concejal se llama Pedro Alexandre Nascimento Silva, más conocido ahí como Pedro Mel, ¿verdad? Entonces él hizo ese proyecto, ¿verdad? Fue poco criticado por los concejales. Ahí también la gente habla de hacer algo de un puerto para ovnis, tal, no sé qué. Y sabemos que actualmente hay prácticamente una gran tendencia hacia el ufoturismo. Entonces, algunas ciudades, algunos ayuntamientos están pidiendo recursos federales para utilizarlos en el ufoturismo, por ejemplo, Varginha, ¿no? Colares allá en Pará, Peruíbe, en la costa de Sao Paulo, y probablemente ese concejal, ¿no?, Pedro Mel, tuvo esa intención, pero no es solo eso. Él dice, ¿no?, que la Cova do Camarão es un lugar único, ¿no?, que tiene una diversidad de fauna, flora, y que también es una región medio mística ahí.
y que de vez en cuando aparecen esos fenómenos. Él mismo llegó a dar una declaración en 2023 en algunos periódicos y también en artículos de internet, donde dijo así: yo presencié en el cielo una figura geométrica en forma de bola que se encendía y apagaba, y en su imaginación, no, eso solo podría ser un ovni, objeto volador no identificado. Y ella estaba ahí como que observando, ¿no? Volando alrededor de los acantilados, ¿no? Él dejó el carro atrás y se quedó mirando ahí en la parte de arriba, cuando de repente ese objeto desapareció a altísima velocidad, ¿no? Dijo ese parlamentario allá de Ribeira do Pombal, ¿no? Sí, Ribeira do Pombal, ¿no? Pero ¿de dónde sacó esa idea, no? Él dijo que la idea de construir ese tal discopuerto en Ribeira do Pombal fue porque vio, sí, un platillo volador, ¿no? Una obra que se hizo, una obra arquitectónica en Morro do Chapéu, en la Chapada Diamantina, que también está en Bahía. Y por eso él dijo: voy a hacer algo de ese tipo también en Ribeira do Pombal, ya que hay avistamientos de objetos voladores no identificados. Y ahora vamos a conocer algunos casos más que ocurrieron en otro estado que es vecino de aquí, que es Sergipe, específicamente en la ciudad de Aracaju. Vamos a conocerlos. En Aracaju tenemos muchos casos reportados, incluso en nuestro canal tenemos un caso que ocurrió en 1996 y que publicamos en la sección Relatos Misteriosos, ¿verdad? Na sección Relatos Misteriosos. Así que después ve y échale un vistazo. Pero hoy quiero contarte 3 nuevos casos que ocurrieron en Aracaju. Estamos aquí en la Croa do Goré. Goré, que está en Aracaju, es una región de lagunas, ¿verdad? Hay mucho cangrejo, manglares aquí, pero lo que les voy a contar son casos que ocurrieron en Aracaju. El primer caso ocurrió el 12 de abril de 2015 alrededor de las 9 de la mañana y se trata de un objeto en forma de cilindro, ¿verdad? Esos famosos puros que fueron observados por Bianca Prata, y ella fotografió ese objeto a plena luz del día, ¿verdad? Fue en el barrio América, ahí cerca de la iglesia de los capuchinos, y lo que se observó fue un puro, ¿verdad? Según ella, ese objeto era muy grande, estaba lejos, pero después de un tiempo desapareció rápidamente a gran velocidad, ¿verdad? Eso fue publicado en reportajes periodísticos, en internet, en esa época. Eso fue en 2015. El segundo caso que tengo para ustedes también es interesante porque ocurrió en la carretera que conecta la ciudad de Barra dos Coqueiros y Aracaju. Entonces el señor Juan Carlos Nascimento venía por la carretera durante la noche cuando de repente observó luces inexplicables, ¿verdad? Entonces había algunas luces, unas bolas de fuego, unas luces anaranjadas. Entonces, en cierto punto de la carretera que está cerca del río Sergipe, él también lo observó, ¿verdad? Entonces, al borde de la carretera, él cuenta que venía en el carro y vio esos objetos, decidió hacer una pequeña parada y se quedó mirando ese asunto, tratando de ver qué era eso, porque realmente era algo muy diferente. Y a lo lejos, así, él observó una especie de criatura que hoy en la ufología llamamos gris, ¿verdad? Entonces ese ser delgadito con la cabeza un poco grande, ¿verdad? Medio grisáceo. A pesar de la oscuridad ahí, él dijo que parecía ser de ese color, así, gris, gris plomo, ¿verdad? Y que tenía grandes ojos rojos, ¿verdad? Entonces fue algo que lo dejó asombrado en cuanto vio a esa criatura. Él entró a su carro y siguió su viaje rumbo a Aracaju.
Eso pasó entonces en 2016, 2018, ¿verdad? En el mes de agosto de 2018, 18. El tercer y último caso que tengo para ustedes también ocurrió en Aracaju con Tennyson Sousa y algunas otras personas que estaban en el lugar. Fue durante la noche, alrededor de las 22 horas, esto en julio de 2023. ¿Qué pasó? Vieron un objeto muy iluminado y entonces decidieron grabarlo, ¿verdad? Voy a poner las imágenes para ustedes y él dijo que estuvieron observando ese objeto volador no identificado, luminoso, haciendo evoluciones en el cielo sobre la capital de Sergipe, ¿verdad? Y fue algo que los dejó boquiabiertos porque no lo habían visto antes ahí en el centro de la ciudad, ¿verdad? Un objeto tan iluminado como ese que fue avistado y grabado. Así que estamos llegando al final de otro video más, ¿verdad? Estoy aquí en la Croix do Goré, en Aracaju, Sergipe. Y quería decirles que volveré a esta región y también al interior de Bahía, donde investigaremos los casos allá. Y vamos a recopilar esas historias del folclore, ¿verdad? De avistamientos, de ovnis, de seres extraños. Y en esa ocasión, que será en 2026, les prometo traerles el testimonio de los propios testigos que vivieron esas experiencias, así que sigan con nosotros. Hasta el próximo programa, podcast en vivo con Edison Boaventura.